Muy buenos días, feliz domingo. Gracias por aceptar esta invitación y conectarse a esta hora de la mañana, hoy 28 de abril de 2024. Mm, Damos gracias al Señor que nos permite este privilegio, esta oportunidad de llegar hasta cada uno de ustedes a través de este espacio que originamos desde la ciudad de Bucaramanga cada domingo y que tiene como propósito llevar un mensaje de la palabra del Señor hasta cada uno de ustedes. Deseamos desde nuestro corazón que usted reciba bendición a partir de lo que compartimos en este espacio. Y deseamos también que usted se motive, se estimule a compartir esta transmisión, este video que está alojado en este canal de YouTube, para que otros también puedan recibir la preciosa bendición de la palabra de Dios. Queremos recordarle que en este canal de YouTube, nos llamamos Centro Bíblico Bucaramanga, así se llama el canal, hay una gran cantidad de contenido que usted puede aprovechar para su edificación espiritual. Tenemos los programas que se hacen cada domingo a esta hora de la mañana, están grabados, quedan ahí almacenados en Centro Bíblico Bucaramanga, el canal de YouTube. Tenemos una serie de estudios que a lo largo de los últimos años hemos realizado en los diferentes eventos que hacemos, actividades para parejas, de damas, estudios bíblicos por serie, eventos especiales. Bueno, todo eso puede encontrarlo en listas de reproducción que tenemos ahí en el canal de YouTube. Le recomendamos que se suscriba al canal, además, para que reciba las notificaciones de cuando hacemos alguna transmisión en vivo. Y también le animamos a que comparta el canal para que otros también aprovechen este contenido. Tenemos actividad virtualmente cada semana. Hacemos un estudio bíblico los días martes a las 6:30 de la tarde. Hemos iniciado el pasado martes con el libro de Proverbios. Te invitamos a acompañarnos todos los martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los días miércoles hay actividad de damas a las 7 de la noche. Las hermanas tienen un precioso tiempo de comunión, de compañerismo, estudio de la palabra del Señor, edificación. Las hermanas se comparten eh, porciones de la palabra de Dios, se animan las unas a las otras y tienen, la verdad, un precioso tiempo que le invitamos a compartir con ellas. Los días jueves a las 6:30 de la tarde, por medio de la plataforma Zoom, nos reunimos para orar. Juntos presentamos, exponemos diferentes tipos de peticiones, acciones de gracias, y juntos intercedemos los unos por los otros. Así que le invitamos el jueves a las 6:30 de la tarde por la plataforma Zoom. Este próximo sábado tenemos una actividad para parejas presencialmente aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, en el municipio de Girón. Vamos a tener un precioso evento para parejas a las 7 de la noche, y el día domingo, pues a esta hora de la mañana, como todos los domingos, tenemos esta transmisión por medio de este canal de YouTube. Igualmente, en la presencialidad, en nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga, tenemos actividad hoy domingo a las 10 de la mañana. Antes de eso, tenemos el tiempo de la Cena del Señor, pero la reunión familiar para todos es a las 10 de la mañana. Te invitamos. Actividad especial para grandes y chicos. Los niños tienen espacio, cánticos especiales para ellos, historias especiales, se dividen por clases, participan de manualidades y bueno, tiempo precioso a través de del cual los niños reciben instrucción acerca de la palabra de Dios. Así que le invitamos, 10 de la mañana, en el norte de la ciudad, frente a la cancha Esperanza 1, allí está el centro bíblico. A las 10 de la mañana inicia esta actividad. En el barrio Ricaurte de la Meseta de Bucaramanga, carrera 17, número 58191. También allí está el centro bíblico. Y en el sur de la ciudad, barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Le invitamos, le animamos a que asista, obviamente, si está
en el área metropolitana de Bucaramanga. Si está en otra ciudad, también le animamos a que busque un lugar donde se enseñe la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La que está sujeta a la palabra de Dios, está conforme a la palabra de Dios. Y se reúna, haga amistades cristianas y así usted puede crecer espiritualmente a través de la comunión unos con otros. Así que le invitamos y le animamos a congregarse, a reunirse, a participar de las actividades que como pueblo de Dios, que como iglesia de Dios hacemos juntos. Bien, y ahora vamos a compartir unos cánticos que también esperamos sean de bendición para su vida, y después de esto vamos con el estudio de la palabra del Señor. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Confía en Jehová, haz bien y habitarás en la tierra. Confía en Jehová, haz bien y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Dios, todo lo que pidieres con gozo cumplirá. Confía en Jehová, haz bien y habitarás en la tierra. Confía en Jehová, haz el bien y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará conforme a su promesa. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra. Confía en Jehová, haz el bien y te apacentarás de la verdad. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como el aceite derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como el rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es.
Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Porque allí Dios manda vida eterna y bendición. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Damos gracias al Señor siempre por los cánticos de inspiración cristiana. Preciosas melodías que tienen además un buen mensaje que nos llega a nuestro corazón y nos inspira. Y ahora vamos a tener el tiempo central, el tiempo que se trata de compartir un mensaje de la palabra del Señor. Nuestro hermano Edwin Rangel está con nosotros para compartir lo que el Señor le ha dado a través de su palabra, y es un mensaje de parte del Señor para usted. El Señor conoce su necesidad. El Señor sabe lo que usted requiere como alimento espiritual. Así que preste atención, no se distraiga, esté atento o atenta a lo que el Señor tiene para decirle a través de su palabra, por medio de su siervo y por la obra del Espíritu Santo en usted. Así que adelante, hermano Edwin, que el Señor le bendiga. Buenos días para todos los hermanos, amigos que oyen y nos ven en medio de este canal, de este medio de comunicación. Damos gracias a Dios porque tenemos nuevamente la oportunidad de estar aquí, de abrir las escrituras, de dar un consejo de ellas para nuestras vidas, aprovechando que Dios las ha dejado para instrucción de nuestras vidas, para crecimiento, para edificación de cada uno de nosotros, y es un motivo de alegría poderlo a nosotros abrir, poder dar de ella, hablar de ella. Es algo que nos debe motivar en nuestra vida. Los que hemos entregado nuestra vida a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es de grande gozo poderlo hacer. Hoy quiero que estemos abriendo las escrituras en Romanos capítulo 9. Vamos a estar allí hablando un rico pasaje, un rico capítulo de esta carta a los romanos escrita por Pablo, y que nos deja muchas enseñanzas acerca del poder de nuestro Dios, sus designios que son perfectos, no son cuestionables, que Él puede obrar de las maneras que sea, de su poder, de su majestuosidad, y reveladas también a nosotros por medio de Cristo. Vamos a orar e iniciamos aquí con este tema. Bendito Dios y Padre, gracias damos en el poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias porque tú nos has ayudado, porque hasta hoy, Señor, podemos ver tu misericordia. Estamos vivos y presentándonos delante de tu presencia. Pedimos que hables a través de tu palabra, que hables a través de mí, oh Señor, que no sea yo, que no sean mis pensamientos y mis emociones gobernando en este momento, sino tu bendita palabra, Espíritu Santo, guiándonos al transcurrir de este capítulo, Señor. Pedimos que nos exhortes, que nos guíes, que nos des aliento a través de tu bendita palabra, que podamos, Señor, tomar un consejo y que quede grabado en nuestra mente, que el enemigo no estorbe esta palabra, no quiera quitarnos, Señor, el pensamiento de ella, Señor, sobre todo el fruto que ella trae para nuestra vida. Señor, te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Bueno, el texto es bastante extenso, así que no le voy a dar lectura a todo, como solemos hacerlo, sino que vamos a ir por partes. Primero quisiera que leyésemos Romanos 9, versículos 1 al 3, y Pablo, escribiendo esta carta, dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Según la carne,
Pablo está diciendo ahorita, bueno, verdad en Cristo, o sea, pone al Señor Jesús como testigo de lo que él está escribiendo, de lo que él está sintiendo más de lo que él está escribiendo. Y dice que tiene grande tristeza y un continuo dolor por los israelitas. Y esto quiero que, pues, este es el título del tema, un gran dolor por nuestros parientes, por aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo y que a veces quisiéramos pensar que nosotros de pronto somos los equivocados, como dice Pablo en el versículo 3 porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes. O sea, era Pablo decir, hey, yo ser sacrificado a Dios como inmundo, lo que significa ser anatema, o de ser yo un mentiroso y no ver que mis parientes están equivocados, que están siendo condenados por su falta de fe, por su incredulidad. ¿Y cuántos de nosotros podemos sentir ese de verdad profundo dolor? Pablo pone como testigo a Cristo de que él le duele y aunque ellos lo estaban persiguiendo, era perseguido por estos mismos judíos, él sentía dolor por sus parientes. Él sentía deseo de que ellos cambiaran, de que ellos fueran unas personas que entregaran su vida al Señor. Nosotros los que tenemos familiares, en mi caso, pues un otro ha creído en el Señor, sino yo de toda mi familia, sentimos dolor al ver que siguen cometiendo los mismos errores, al ver que piensan que los cambios van a estar en el dinero, en otro trabajo o en un cambio de pareja, cuando realmente van a tener los mismos resultados y estos son los cambios que hacen. Se necesita un cambio interior, ser una nueva criatura. Y me gusta ver cómo Pablo, en vez de pronto acercarse a ellos de una manera como queriendo congraciarse con las cosas que ellos hacen. A veces yo me imagino el odio, la rabia, el rencor que podrían tenerle a Pablo al escribir todas estas cosas y las que vamos a ver más adelante y decirles, hey, pero ustedes están mal, mire lo que están haciendo no está bien y yo sé que eso causa rabia, causa enojo porque los que en algún momento de nuestras vidas nos lo dijeron mirándonos a la cara y decirnos, hey, lo que usted está haciendo no está bien delante de Dios, hey, lo que usted está haciendo no está bien, está muy mal, eso causa enojo, pero Pablo lo hacía con amor y de pronto nosotros a veces malinterpretamos esta palabra de amor a decir, no, pues no los hagamos sentir mal, ¿cierto? Tratemos de llevar como la fiesta en paz, me refiero a que de pronto en fiestas, en cumpleaños, en diversas ocasiones de festejos, nosotros entonces prefiramos mezclarnos en el alcohol, en que, bueno, recibamos de pronto una cervecita para que no se sientan tan mal ellos, porque entonces van a decir que nosotros somos evangélicos, que nosotros somos demasiado excesivos en nuestra fe pues eso a veces queremos no traer esas contiendas. Y Pablo lo expresa aquí de esta manera con grande amor y con grande tristeza. Él les empieza a decir, hey, ustedes, sus parientes, los judíos, los israelitas, no están bien, pero me gusta el cómo lo expresa en esta carta y lo vamos a ver ahora, versículos 4 y 5. ¿Él qué les hace ver? Él les dice, versículo 4 que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y Él les está diciendo, mire, todo esto que ustedes tienen, todas estas promesas, sí, son verdaderas. Dios las dio a ustedes, como lo es el pueblo judío. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que tengamos en cuenta lo que es hoy en día el pueblo judío. Los israelitas son la nación de Dios, fue el pueblo que Dios escogió para traer todas estas cosas, la adopción, la gloria, ¿cierto? La gloria que fue manifestada a ese pueblo, o sea, Dios fue manifestado a ellos en esa nube de poder, en la nube, en el tabernáculo, en la nube delante de ellos en el desierto, cuando
descendió la nube en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto fue judíos, todo esto fue ese pueblo escogido por Él, los pactos que hoy podemos conocer, el de Abraham, con Moisés, con David, la ley, la palabra de Dios fue dada a ellos, escrita por judíos, por puño y letra de judíos. El culto, la forma en la que Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él, fue dada a ellos. Las promesas, todas aquellas que llevarían a Cristo y las que tenemos en la Biblia, las que tenemos para nosotros también en el Nuevo Testamento, para los gentiles, también fueron otorgadas a ellos. Así que en este momento que hay ese conflicto allí tan cruel, tan sanguinario, pudiera dar un consejo que nos abstengamos a hacer comentarios malos en contra del pueblo de Israel. Es una guerra muy sanguinaria, muy difícil, que no pudiésemos de pronto fácilmente defender a Israel, pero es mejor a veces abstenernos o hacer silencio en estos casos. Este es el pueblo de Dios y es la nación que el Señor prometió a Abraham, que le bendijere, le bendecirá, al que le maldiciere, le maldecirá. Así que nosotros podemos tomar, no es necesario tomar un partido, o si lo tenemos que hacer, mostrar lo que es realmente el pueblo de Israel delante de nuestro Dios y lo que ha sido para la humanidad. Escuché una vez un predicador decir que uno nunca ve a un judío limpiando vidrios en un semáforo. Si usted mira los premios Nobel de medicina, de inventos, de todas estas, de todos experimentos en Israel, hay todo esto, este domo de hierro que le protege, es una cosa increíble. Cómo pueden atacar un país eh, medianamente pequeño con tantos cientos, miles de cohetes, de explosivos y salir ilesos. Prácticamente el 99% de todos los ataques los repelen. O sea, son cosas que van mucho más allá de nuestro entendimiento. Y volviendo al tema, Pablo les dice, hey, miren, ustedes son todo esto son ustedes, aún el Cristo, el Salvador del mundo, vino con sangre de judíos, vino de judíos, de israelitas. Ustedes son todas estas cosas. Y qué bonito cómo el Señor lo muestra. Y aunque en el versículo 5 dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, Cristo, el que vino en carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Podemos, a veces toman este pasaje, o lo he escuchado que toman este pasaje para decir que Cristo es Dios, no solo que tiene toda la gracia o el poder de nuestro Dios, y que en él fueron dadas todas las cosas, como lo vemos en Colosenses capítulo 1, y que en él fue dada toda la gracia y todo fue dado por nuestro Dios a él, porque dice que dio a Dios que habitase en él la plenitud de todas las cosas. Y eso debemos nosotros entenderlo y quisiera leerlo, Colosenses capítulo 1 versículos, podríamos leer desde el 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. He escuchado de pronto los testigos a querer afirmar que, o los unitarios, bien que este es Cristo único, que en él habita, que en él está todo, Dios, Espíritu Santo, y que no debemos creer en la Trinidad. Cuando aquí vemos que aparece el Padre dándole a él todas las cosas, como también lo podemos ver en Efesios 1:3, si lo quieren leer. Y son cosas que a veces por un solo versículo o una frase se crean grandes doctrinas de salteándonos los contextos. Y en este momento esta escritura, esta parte de la escritura de esta carta, no nos está hablando de eso, nos está hablando de cómo Dios preparó todas las cosas, cómo fuimos injertados nosotros, los gentiles, como lo veremos desde el versículo 24 en adelante, cómo Dios creó su pueblo, creó esta nación, cómo trajo todas estas cosas, pero
Si no creemos en Cristo, como Pablo lo hace ver a los israelitas, pues de nada vale todas estas cosas, de nada sirve tantas y tantas cosas que Dios ha hecho por este pueblo. Quisiera que leyésemos un momento en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Ver allí Romanos. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendito. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas esas familias iban a ser benditas por medio de esa promesa de Abraham. Todas las familias, recordemos que no solo, o más adelante podremos hablar un poco más de esto con más profundidad, de que no solo de Abraham solo salió el pueblo de Israel, sino que él tuvo otros hijos. Aparte, ¿cierto? Estuvo Ismael, tuvieron otros, pero aunque la promesa era solo en Isaac, habían otras familias, otras fuentes, y desde ya, desde que Dios hace este pacto con Abraham, esta promesa a él, ya empieza a mostrarse que la gracia iba a ser también para muchos de nosotros, para muchas familias, aparte de esta descendencia de Abraham. Y podemos leer también Gálatas 3, 6 y 8. Y este pasaje nos dice Gálatas 3 versículos 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Solo esta nación con la cual Dios iba a levantar por medio de Abraham, Isaac, Jacob, lo que ya entendemos como Israel, sino que todas las naciones iban a ser también benditas desde allí, preveyendo nosotros, los gentiles, en algún momento entraríamos en ese pacto, en ese nuevo pacto. Versículos 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no solo los judíos que habían nacido allí. Vemos aquí mismo en Romanos 2:28, para que nos dé un poco más de 2:28 y 29, dice, es un versículo muy conocido, pues Romanos 2:28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso que nos muestra que no era solo, empieza a decirles Pablo, hey, vean, no tienen que basarse solo en que ustedes son israelitas, no tienen que basarse solo en que ustedes provienen de Abraham. No, es por fe. Y cuando vemos el capítulo de la fe, Hebreos, vemos cómo nombra, empieza a nombrar a todos estos patriarcas también que creyeron por fe, que fueron entendidos y fueron alcanzados la gracia del Señor por medio de la fe, no solo porque ya estaban sellados, por decirlo así, en la Abraham, en la ley y en todas las cosas que ellos podían tener para sí mismos. En Mateo 3:9 dice el Señor Jesucristo les dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y si entendemos un poco, abrimos un poco el contexto de esto, recordemos que cuando Pablo les está escribiendo estas cartas, yo me imagino la rabia, el hervor de este pueblo, creyendo y entendiendo que ellos eran hijos de Dios, que nadie les podía quitar eso, y ver que Pablo está diciendo, hey, no solo así, no solo de esta manera. Y a veces tenemos ese gran error con familiares o con personas cercanas que queremos decirle, bueno, ustedes que nacieron en un hogar cristiano,
hey, ustedes estuvieron en clase uno, 2, 3, 4, jóvenes bautizados, en algún tiempo de pronto participaron de algún ministerio en nuestras asambleas, pero hoy se han descarriado, hoy han desviado el camino, no se han mantenido. Y podemos decir, no, pero bueno, he escuchado en muchas ocasiones decir, pues esta persona o aquella persona es salva, pero está descarriada. Y bueno, ¿y cómo es descarriado? De pronto está enfriado, se ha apartado. No, pues está viendo en adulterio, en fornicación, se emborracha los fines de semana. Y uno dice, bueno, entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento? ¿Realmente fueron unas nuevas criaturas o fue un tiempo pasajero como lo podemos ver en la parábola del sembrador? Esta semilla que cae entre los pedregales y que crece rápido y al parecer fuera que va muy bonita, que se ve muy linda, pero cuando llegan el tiempo, cuando al tiempo llegan las tentaciones, llegan las dificultades, se marchita y muere porque la raíz no fue profunda. Y no, esta parábola no nos habla de un tiempo específico en días, meses, años, sino que cuando llegan esas cosas, esas tentaciones o esas dificultades, cae. Y Pablo lo que le está diciendo a ellos es, vean, no importa que ustedes tuvieran todo esto, si ustedes no tienen a Cristo, si ustedes no viven para Cristo, pues ustedes no hacen parte de esa gracia de nuestro Señor. Y así también debemos nosotros ser como conscientes e inculcar estas cosas mm, a las personas. Porque muchos de los nuestros familiares, y hablo en mi presencia, en mi caso, creen que viven para Dios, emborrachándose en fornicaciones, en adulterios, porque mucho de eso lo enseña en la iglesia tradicional. No hay una contundencia en qué es vivir para Cristo, en que si usted ya recibió la comunión, entonces usted ya es salvo, no importa su forma de vida, y realmente en dónde está el nuevo nacimiento. Porque es que si nosotros decimos que Cristo vive en nosotros, que nosotros nacimos de nuevo, que Cristo está en nuestro corazón, pero realmente no hemos podido vencer nada de las obras de la carne, no hemos podido cambiar nuestra forma de vida. ¿Cómo decimos eso? Y en Hebreos hay una palabra fuerte, hermanos, y a uno le da tristeza tener, pues que en ocasiones decir estas cosas, cuando uno sabe que es difícil para las personas, pero no podemos por debajear de pronto la sangre de Cristo al decir que es que nosotros ya conocimos al Señor, pero en nuestra vida no hubo ningún cambio. Y en Hebreos, capítulo 10, mira, porque no tengo la nota, pero pudiésemos decir 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, si yo digo que tengo a Cristo en mi corazón y eso no me cambió mi vida, no soy una persona antes y después de conocer a Cristo, no hay nada más que hacer, porque no podemos decir que la sangre de Cristo no tiene ese poder para transformar nuestras vidas. Y aquí viene un tema también bastante complejo, bastante difícil que a veces se quiere interpretar en este texto como lo es la predestinación. Y dice el versículo 8: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra, la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, bueno, tenemos hasta el 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Recordemos que hubieron otros hijos de Abraham, pero la promesa era en el hijo que iba a tener con Sara, Isaac. En él era la promesa. Los demás, como fue Ismael con Agar, o los otros, Irán, Jocad, Medad, Madián, Isbat y Suat, que fueron con Setura, pues ellos no eran parte de la promesa. Aunque Dios también le dice a Abraham que deje de ir a este muchacho, que él también hará una gran nación, como podemos ver en Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, versículos 13 y 17 dice, y entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena,
y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgará y juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este versículo del 9 y dice que era la palabra de la promesa. Aún yo ya tenía todo fríamente calculado cómo iba a pasar, qué iba a hacer, pero me causa curiosidad, como dice la última parte, dice, porque la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. ¿Qué quiere decir? Que en este momento esa maldad no estaba para ser castigada aún, sino que iba a tener que crearse esta nación, hasta Egipto, volver del cautiverio, pasar los 430 años allí, volver al desierto, y ahí cuando volviesen, la maldad de este pueblo ya había llegado a su colmo y ya debía ser juzgada. Y es donde nosotros debemos entender cómo Dios puede mantener su justicia en nosotros y a la vez su misericordia. Cómo Dios puede pagar nuestros pecados, pagarnos por nuestros pecados, pero a la vez ser misericordioso. Y es ahí donde entra Cristo, donde Él recibió el pago de toda nuestra maldad y nosotros hemos recibido su grande misericordia. Y este pueblo olvidaba eso, que esa promesa, aunque sí, así iba a ser constituido, iban a llegar todas las cosas a Israel, con lo que ya leímos, los pactos, la ley, bueno, todo lo que tenemos de hoy en día y que conocemos, iba a ser de esa manera, no quería decir que este pueblo iba a ser solamente el único, el escogido por Dios. Y así debemos nosotros entender, mis hermanos, amigos que nos oyen. No debemos esperar a decir que nosotros, cuando estemos muertos, entonces que hagan ruegos por nosotros, porque ya después se me olvidó el nombre, bueno, en lugar de tormento, en el lugar antes donde vamos al purgatorio, allá harán oraciones, nos meteremos y entraremos. Estos son femias, son mentiras. Así no es. La palabra del Señor es muy clara y Él ha entregado su misericordia para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros no la queremos aceptar y queremos vivir una vida agradando al mundo, a nuestra carne y creer que somos de Dios, pues es donde hay un gran error y un peligroso error. Si volvemos a un momento a la palabra o a la parábola del sembrador, vemos que la primera tierra son estos hombres que no reciben la semilla y digamos, no reciben la palabra y con ellos pues no hay problema. En cierto modo no hay problema, no la reciben. Y la que cae en buena tierra pues da fruto a 30, 60, 100 por uno. Y eso muestra que algunos de nosotros podremos dar menos fruto que otros y no por eso estamos mal. Pero el problema está en esta semilla que cae allí en esta tierra. Es la más peligrosa, creo yo. Podamos creer que porque en algún tiempo lo fuimos, ya por el resto de nuestra vida, entonces tenemos un salvoconducto para nosotros hacer lo que queramos hacer en nuestra vida y que así estamos bien porque el Señor es misericordioso. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, de Ismael, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios cumple todas sus promesas y todas las cosas que Él ha predestinado para nosotros y para su pueblo y para sus hijos. Este hombre no había hecho aún ni bien ni mal. Yo no decía, bueno, vamos a ver si este cómo me sale para yo seguir las promesas o me busco otro. No, no era así. Él ya tenía su plan y esta persona era elegida por él. Y por eso dice que no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo el mayor, versículo 12, se le dijo el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y vea, mis hermanos, esto no es que Dios sea malo para con el otro, porque ninguno de los dos aún habían nacido, ni habían hecho bien, ni habían hecho mal en la vida de ellos. Pero Dios, en su misericordia, decidió sacar a uno de ellos
para glorificar su nombre. Y eso no lo hace malo con otros. Y nosotros como padres entendemos a veces un ejemplo así como práctico que nos ilustre esto sería cuando vamos a una piñata, que nos llevan, invitan a nuestros hijos y vamos a la partida de torta y se espera que rompan la piñata, ¿cierto? Uno desea que quien coja un buen juguete, nuestro hijo, ¿sí o no? Porque si no coge, yo soy el que me voy a aguantar el berrinche, yo soy el que me voy a tener que verlo llorar. Y si yo me puedo hacer cerquita a la piñata y coger uno, he visto muchos padres que lo han hecho, no he tenido la oportunidad, pero he visto muchos que se hacen cerquita y si pueden coger uno o dos para asegurar que su hijo no va a pasar por esa tristeza y ese mal momento, lo hacemos. Y eso no nos hace malo para con los otros niños, ni nos hace un mal corazón para con los demás, sino que yo, a mi hijo, al que Dios me ha dado, pues a él quiero guardar. Y así mismo pasa con nuestro Dios. Él a sus hijos le tiene preparados diferentes cosas para que nosotros andemos en un propósito y todas nuestras cosas salgan a bien. Un poquitico más atrás, ese versículo muy conocido, Romanos 8:28, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros estamos en el propósito de Dios, entendemos que todas las cosas obran para bien, pero el propósito de Dios es que vivamos para él. Y el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Hermanos, podríamos decir entonces, y hace la pregunta a Pablo, podríamos decir que hay injusticia en Dios? La verdad es que no. Porque si nosotros pretendemos pedir la justicia de Dios, nosotros merecemos la condenación. Por nuestras obras no podemos alcanzar la gracia del Señor, el perdón de sus pecados. Si queremos poner en una balanza nuestras obras y que nos paguen conforme a ellas, pues hermanos, ¿dónde quedaríamos nosotros? Por nuestras propias fuerzas, nosotros lo único que mereciéramos sería la condenación eterna. Pero la salvación proviene de nuestro Dios y no de esas obras que nosotros podamos hacer. Él no está sujeto a nuestros estándares de justicia. Debemos entender también esto. En nosotros, en el ser humano, está la maldad. Y y va a empezar a ser un ejemplo que viene desde el versículo 17 con Faraón. Pero en Dios está la dávida, está la gracia, la misericordia. Si nosotros queremos o pretendemos hacer las cosas a nuestra manera y no a las de Dios, pues nuestra paga del pecado es muerte. Y si no tenemos a Cristo, quien fue quien pagó por nosotros, pues debemos hacerlo nosotros, porque la justicia de Dios demanda que sea pagada, demanda un sacrificio, demanda un pago por esta maldad. Y si nosotros, dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y yo le hacía una pregunta y uno dice, bueno, de qué tribu proviene Jesús? ¿De qué, sí, de qué hombre estos de las tribus proviene? Y sabemos que viene de Judá. Y uno diría, bueno, ¿y por qué no venir de José? Que era como el mejorcito ahí, de esos hermanos, aquel que sufrió la esclavitud, que lo vendieran sus hermanos, bueno, todo lo que pasó, la cárcel, los malos, las injurias, y después el Señor lo usó para alimentar al pueblo de Israel, para salvar, perdón, al pueblo de Israel de la hambruna, llevarlo a Egipto, donde después tendrían que ser esclavos, pero uno dice, bueno, ¿por qué no provenir de él? De David, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, no venir de otra mujer, sino de la cual David, con la cual David adulteró y fue culpable de homicidio, de Urías. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque es que no es por nosotros, no depende del que quiere, el que corre, sino de la gracia, la misericordia de Dios. Y es eso lo que nosotros debemos clamar a Dios, misericordia para nosotros, para nuestras generaciones, para nuestras descendencias. Son para que nosotros podamos vivir conforme a la gracia de Dios, porque no depende solo de nosotros.
Dice el versículo 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y hay un tema bastante complejo y rico para nosotros, para escudriñar, y es que Dios levantó a Faraón. Y cuando leemos en Éxodo 3:19, él dice que él sabía que Faraón no iba a dejar ir al pueblo si no era por mano dura, cuando llama a Moisés. Y él dice, no lo dejaré ir, él no dejará ir a mi pueblo, si no va a ser por mano dura. Pero en ese momento él no dice que ha endurecido el corazón de Faraón. Él ya sabe que no lo va a dejar ir, porque hermano, la maldad del ser humano está en nosotros. ¿Qué hace la diferencia? La ausencia o la presencia de Dios en nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia en el ser humano, porque todos hemos sido engendrados en maldad, vivimos en una carne de maldad, pero es Cristo quien rompe eso y nos hace diferentes. Dios levantó a este hombre con grande poder, esta tierra, con un dominio impresionante en ese tiempo. ¿Para qué? Para él mostrar su poder, para él mostrarle también al pueblo de Israel que en medio de esa opulencia, esa grandeza, de todo ese poder que había, ellos eran esclavos. Pero en un desierto, sin nada, ellos podían ser una gran nación. Y nuestros jóvenes están cayendo en esa tentación y muchos también adultos de querer buscar estándares del mundo, vivir conforme a las modas, conforme a las corrientes, y eso lo que nos hace es esclavos. No, en cambio, vivir por medio de la fe, y no estoy diciendo que es que tenemos que vivir completamente en la pobreza o negándonos cualquier otro tipo de gusto, sino que nuestro corazón no esté en estas cosas, porque si nosotros, el pueblo de Israel, decía de muchas ocasiones en las que se quería rebelar, decía que por qué hubiesen vuelto mejor a Egipto, que allá estaban, que allá tenían pan de sobra, cuando sabemos que eran esclavos, maltratados y hasta hambre deberían aguantar. Pero ¿cuál era, qué era el pensamiento de ellos? Ellos recordaban que allá, de pronto, así fuera su ración, 3 panes duros, ellos sabían que esos 3 panes duros estaban ahí y ellos los podían ver. En el desierto no podían ver nada. Entonces la riqueza de ellos no estaban en la fe, sino en lo que podían ver. Y es por eso que muchos de nuestros hermanos terminan, o tíos o amigos, terminan descarriándose por un trabajo, terminan descarriándose por una oferta de empleo, porque su salario aumentó. Entonces yo ya me olvido de que todo esto es por gracia, por misericordia del Señor, sino que es por mí. Entonces yo lo trabajo, yo lo veo y me olvido de volver a las asambleas, de seguir participando en la Santa Cena, en los ministerios, porque ya pasó, ya puedo entonces ver las cosas y no vivir por fe. Cuando nuestros jóvenes muchas veces entran en su ámbito laboral y empiezan a coger dinero, se olvidan de todas estas cosas y pasa como este pueblo. Entonces creemos porque estamos en el mundo, pero realmente son esclavos. Somos esclavos de un sistema que nos lleva cada vez, de una corriente que nos quiere llevar cada vez con más fuerza hacia estas cosas materiales, que realmente lo que traen no son cosas buenas. Pero cuando nosotros vivimos por fe, agradamos a nuestro Señor Jesucristo, agradamos a Dios y somos una nación santa, escogida, un pueblo por Dios, porque todo esto lo que Pablo quiere decir ahí es que no era por las obras de la ley, es por la fe que cada uno de estos hombres, esos patriarcas y hombres tuvieron. Y después, y más adelante lo veremos en la conclusión de este capítulo. Pero dice el versículo 19. Bueno, dice el 18, de manera que quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Cuando habla de Faraón en la plaga número 6, en la plaga de las ranas, desde ahí en adelante dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Antes de eso, él no dice que los endureció.
Él sabía que no iba a ablandar su corazón, pero llega un momento en el que jugamos tanto con las cosas de Dios o jugamos tanto con con nuestra inmoralidad, que en algún momento Dios se aparta. No quiere decir, no, esta palabra endureció no es que haya hecho mal en él, sino que se aparta. Y he ahí uno de los grandes problemas. Y Pablo, en el inicio de esta carta, habla acerca de eso en Romanos 1, 23 al 28. Podemos leer desde el 18 para entender un poco más. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Hermanos, uno no tiene excusa para no creer en Dios, y mucho menos las personas que han crecido en el conocimiento del Señor, que han tenido un conocimiento, por eso dice que retienen la verdad, detienen la verdad con injusticia. El versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo el mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando jugamos tanto y no queremos aprobar ni tener en cuenta a Dios en nuestras cosas, Él nos entrega. Y el versículo 24 está la clave, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Cada uno, cuando el Señor decide apartarse de nosotros, es donde nos vamos en picada. No porque Dios haya puesto maldad en nosotros, no, porque ha retirado su misericordia, mis hermanos. Entonces el versículo 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y eso es una gran excusa. He escuchado muchas personas que dicen, no, pero pues es que mi hija lastimosamente cayó en pecado, en fornicación y pues, quedó en embarazo. Pero eso fue la voluntad de Dios, porque si no hubiese sido la voluntad de Dios, pues no había quedado en embarazo, no había caído. Entonces, Dios, ¿por qué me va a inculpar a mí si Él tiene el poder de todo? Y Él pone, endurece, tiene misericordia el que tiene misericordia. Entonces, ¿por qué me va a inculpar a mí? Y es donde entra la parte de nosotros, la fe sin obras es muerta. No puedo decir que entonces Dios tiene la culpa de mi maldad, de mi pecado. No, si yo no me acerco a Él, si yo no le tengo en cuenta en mis planes, en mis propósitos, y empiezo a hacer las cosas mal desde mi niñez, de la toma de decisiones, sea económicas, sentimentales, pues después no voy a poder tener culpa a Él. Pero dice el versículo 20, más antes tú, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Primero, nosotros no tenemos una potestad para discutir con Dios ciertas cosas, pero Él nos ha dejado una palabra y una voluntad manifiesta. Si nosotros permanecemos en ella, y como leíamos ahorita en Romanos 8:28, en sus propósitos, podemos vivir confiados en que todo lo que obre va a ser para bien para nosotros. Que sí, Dios tiene gran misericordia, y como la tuvo de David y de muchos otros hombres en la palabra, podemos entender que
Eso puede obrar para bien, a pesar de que nosotros hayamos fallado, hayamos hecho las cosas mal. Pero cuando nosotros buscamos su misericordia, volvemos al redil. El Señor puede usarnos, puede usar esas nuevas criaturas, esas nuevas generaciones, pero depende también, hermanos, de que nosotros no endurezcamos nuestro corazón a Dios. Y después digamos que pues Él tuvo la culpa y que Él me llevó a esta situación. 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, de que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y es aquí donde injerta o mete Pablo a los gentiles. Él preparó vasos y hay vasos, dice que los tuvo con mucha paciencia, los vasos de ira, y preparó también vasos de gran misericordia. ¿Depende de nosotros la elección? No. Depende de nosotros vivir para Cristo. Depende de nosotros esforzarnos, hacer las obras, como lo dice en Santiago, tener una vida práctica en nuestra fe. En mucho, claro que sí. No podemos culpar a Dios de que Él hizo entonces vasos para perderse. Sabemos que dice la palabra que también que el malo es necesario para el día del juicio, pero esto no inculpa a Dios, pues Él dice en su palabra que no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda, pero no todos proceden al arrepentimiento verdadero, al arrepentimiento de dejar atrás las malas obras, las obras de la carne, sino que prefiriendo los placeres y los deseos del mundo, su propia justicia, como leíamos ahorita más atrás ahí en la carta de Romanos, su propio pensamiento y no el de Dios, pues ceden a este mundo. Que Dios puede usar personas que no estén en medio de, de su propósito o de haciendo su voluntad, sí, para favorecer al pueblo de Dios, claro que lo puede hacer, como hizo con Faraón y como hizo con muchas otras personas también, para que su reino se extienda, para que su palabra crezca, para dar testimonio de Dios, claro que Él lo puede hacer. Versículo 25 como también en Oseas dice, y de aquí en adelante 25 26 27 y 28, 28 y 29 le hace referencias al Antiguo Testamento y cita pasajes de Oseas y de Isaías. Y en estos 29 pasajes, 29 versículos que leemos, hay 11 referencias al Antiguo Testamento. Pablo quiere ser contundente con esta carta y decirles a los judíos y a los lectores, hey, no era solo porque ellos hicieron o vivieron todas estas cosas, sino que mire, desde antes, desde el principio de las promesas, desde el principio del pacto, se iba a llegar también a este punto, donde Pablo empieza a decir, el 25 citando a Oseas, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada a mi amada. Y en lugar y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El 27, también Isaías, clamante, clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Todo ese remanente, todo esto de Israel, solo el remanente será salvo, aquel que cree en Cristo, aquel que ha recibido al Señor como Hijo de Dios, como Salvador, como el Mesías esperado, no solo porque eran pueblo de Israel, ya, no solo vuelvo y cito, no solo porque crecimos o hemos vivido en una asamblea algún tiempo, ya, ya el Señor ya firmó ahí, ya tenemos el cheque en retribución a ese tiempo que vivimos, a ese tiempo que servimos al Señor y ya. Desde ahí en adelante comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ese no es la forma en la que Dios quiere para nuestras vidas, eh, que viva el Espíritu Santo, recordando que somos templo del Espíritu.
Y como 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Son pueblos que no hay nada de ellos hoy en día. Y todos estos pueblos también que se escriben o que tenemos en la Biblia, entendemos que todavía existen parte de ellos, de pronto con otros nombres, pero que todavía hay mucha referencia a ellos, no como Sodoma y Gomorra, que no quedó nada, absolutamente nada, ni de serpientes, ni tierra que palpar, ni que conocer. Y así mismo hubiesen sido si no hubiese habido un remanente, una descendencia que hubiera dejado el Señor para su pueblo. Y el versículos 30 al 33, en conclusión, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, porque ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. En conclusión de esto, dice Pablo, bueno, entonces el pueblo de Israel que iba detrás, que vivió tanto tiempo, sufrió tantas cosas, no alcanzaron esta gracia. Y esa es la conclusión de todo esto, más que la predestinación, más que si Dios es uno solo, que si Cristo es uno solo, es esta es la conclusión de este pasaje. Hey, Israel iba detrás de una ley, no por la fe, sino por todas las obras que ellos hacían, la forma en la que rendían culto, y que muchas de ellas eran hipócritas. Y no era por la fe. Para nosotros los gentiles que nunca tuvimos esos pactos ni nunca tuvimos de pronto muchas de esas promesas, por la fe en Cristo, podemos entrar allí como adoptados, como injertados, como tuvimos un tema la vez pasada, los hijos de Dios, de cómo somos nosotros, el pueblo de Israel, injertados, adoptados y por ende gozamos de todos los beneficios de nuestro Padre. También llevamos su corrección por medio de Cristo. Y hermanos, no nos confiemos. Es estar firme, mire que no caiga, porque nosotros no podemos confiarnos en lo que hemos hecho o que no hemos hecho para Dios o por medio de Él o para Él. Mateo capítulo 7, si no estoy mal, él nos dice y nos habla acerca de estas cosas, que muchos, en aquel día muchos te dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos, predicamos, y yo diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto era lo que le dolía tanto al pueblo de Israel, pero ¿cómo nos van a decir a nosotros que ahora fuimos desechados, ahora nosotros tropezamos, cuando todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho, entonces no valió la pena? Pero todo esto depende de nuestra fe, de la forma en la que lo hagamos y que pues vivamos hasta el final para nuestro Señor Jesucristo. De la palabra que no hay nada que nos pueda apartar de él, aquí mismo en Romanos, ni, ni las tribulaciones, Romanos ahí atrásito, 8:32 y 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando estamos en Él, amor, no nos va a poder separar, mis hermanos. Cuando hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo por fe, nada, nada nos podrá separar de Él. En algún momento, si hemos extraviado nuestro camino, al que está apartado, al que se ha enfriado, puede volver. No esperemos a que nuestro corazón se endurezca de una manera que ya no sintamos el deseo ni la necesidad de buscar a nuestro Dios, porque ahí es donde está el grande problema. Y para terminar, quisiera que les dijésemos en Marcos capítulo 4 versículo 5. Es esta misma parábola que les citaba al principio.
Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y la explicación de este la encontramos ahí mismo en el versículo 16. Estos son los mismos, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Y eso, como les decía en el transcurrir de esta enseñanza, de una u otra manera, eso es lo que muestra Pablo en este capítulo. Y hay reciben la palabra y me causa curiosidad que dicen que la reciben con gozo, con alegría y viven un tiempo en ella. Pero lastimosamente cuando llegan las persecuciones, las tribulaciones, las dificultades, tropiezan, se seca, se muere. ¿Y esta dio fruto? No dio fruto. Solo la que fue en tierra buena fue la que dio fruto. Así que, así como el pueblo de Israel creyó y pensó que porque ellos tenían la ley y las obras, iban a estar siempre como el pueblo de Dios y no fue así. Así que no nos pase de pronto a nosotros, no enseñemos a nuestros hijos a que ellos deben permanecer, permanecer fieles al Señor y que no debemos descuidar esta salvación tan preciosa que el Señor nos ha regalado. Esto era lo que el Señor ha traído para nosotros en este día y espero sea de gran provecho. Podamos entender que nuestra vida y el estar en los caminos de Dios es por su gracia, por su misericordia, que son nuevas cada mañana y que si queremos depender de nuestras obras, no merecemos sino la condenación. Pero si queremos pertenecer en la misericordia, en la fe en nuestro Señor, es por ella, por medio de Cristo, que nos han otorgado la vida eterna y una mansión celestial. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu inmensa misericordia, amor que tienes para con nosotros. Señor, te pido que tu palabra, fiel y verdadera, haya cabida en nuestros corazones y nuestras mentes. Podamos vivir para ti en fe, en gracia, en misericordia para con nosotros y no por nuestras obras, no porque lo que nosotros hagamos, sino porque tú nos has llamado, Señor, y que podamos cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado y si que podamos vivir en él para que todas las cosas obren a bien, para que sea llevado a cabo, Señor, todo lo que tú has prometido para cada uno de nosotros. Lo pedimos, mi amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Así, de esta manera, hemos cumplido con el propósito de este domingo 28 de abril. El profundo deseo en el corazón de quienes originamos este espacio cada domingo es que el Señor bendiga su vida. Oramos para que la palabra del Señor que se comparte aquí en este espacio y todo lo que hay en este canal sea de mucha bendición para usted. Que el Señor le bendiga, que tenga un resto de domingo muy feliz, que tenga una semana rodeada de las preciosas bendiciones de nuestro bondadoso Dios. Chao, chao.